Hola a todos, mi nombre es Areli y el día de hoy les traigo este tutorial que he nombrado Anda que te cuento, una receta para aprender a contar cuentos. La narración oral es una excelente estrategia para fomentar en los niños el hábito de la lectura. Y este tutorial pretende ser una guía para que los futuros docentes, artistas o padres de familia ocupen esta estrategia para que los niños quieran leer. Vamos a comenzar. Antes de presentarnos con los niños, es importante que nosotros leamos el libro antes. ¿Por qué? Porque a veces el libro no es apto o la historia no es apta para la edad de los niños. Y nos vamos enterando de lo que va a pasar junto con el niño. Y para que el único sorprendido sea el pequeño y no yo, es importante que leamos la historia antes. Después de que ya la leímos y dijimos si es apta para este niño o para este grupo, ahora voy a sintetizar la historia. Tengo que saber primero quién es el personaje principal, cuál es el problema, dónde pasó, qué contexto era, ¿se resolvió? ¿No se resolvió? ¿Quiénes ayudaron o ocasionaron el problema? ¿Y qué lección deja esta historia? Es importante que tomemos en cuenta que no todas las historias tienen todos estos elementos. Dependiendo del grado del niño, van a ser más complejas las historias. Ya que tengo sintetizada mi historia, ahora lo voy a escribir en un párrafo que me va a servir de margen para no perderme en ella. Por ejemplo, aquí les puse la historia de los tres cochinitos, que básicamente son tres cochinitos que crearon una casa de paja, madera y ladrillo. Llegó el lobo, sopló, pero no pudo derribar la casa de ladrillo. Esa es la síntesis de la historia, lo que normalmente conocemos como anécdota. Una vez que ya conocemos la historia, es necesario apropiarse de ella. No estoy diciendo que hagamos plagio. Lo que quiero decir es que la contemos con nuestras propias palabras. Los cuentos de los niños nos dan esta libertad para que metamos nuestra cuchara y la enriquezcamos. Por ejemplo, yo aquí les puse tres dibujitos, pensemos en la historia de los tres cochinitos, que cuando tenían el dinero para comprar el material y se fueron al mercado, el primero se gastó todo su dinero en maquinitas y pues no encontró más que paja ahí tirada y con eso hizo su casa. El segundo se comió un pastel gigantesco y pues se gastó la mitad del dinero y nada más le alcanzó para madera. Pero el tercero, que era el más inteligente, fue y analizó qué material era el más resistente. Y entonces compró el ladrillo y no se gastó nada del dinero en otra cosa que no fuera su casa. Con esto yo ya estoy enriqueciendo esta historia. Ahora que ya la estoy enriqueciendo, voy a crear personajes únicos. Cada personaje es único y diferente y nosotros tenemos que darle esa personalidad. Por ejemplo, regresemos a los cochinitos. Yo diría que el primero, el que está aquí con gorrita, más como relajado, podría ser el que se gastó el dinero en las maquinitas. Este que ya trae la camisa de ombliguera podría ser el que se comió el pastel. Y este que está más propio, que trae hasta la camisa planchadita, puede ser el que vio y analizó dónde y qué material comprar. Una vez que ya creé estos personajes únicos, es importante que juguemos con nuestra voz y demos diferentes matices y ritmos para cada personaje. Por ejemplo, yo pienso que el cochinito, el que se gastó el dinero en las maquinitas, diría: chale, hijo, pues ya me gasté toda mi feria. ¿Ahora qué voy a hacer, no? Pero ese es un ejemplo y cada uno ponerle una voz diferente. Ahora que ya tienen una voz, vamos a ocupar nuestro cuerpo para enriquecerlo, no nada más de nuestra boca hacia afuera, sino todo mi cuerpo está expresando. Si me vieron, por ejemplo, cuando hablaba el cochinito, pues se rascaba la cabeza y hablaba así, ¿no? Esa es como mi idea, pero cada quien es libre de jugar y divertirse creando sus personajes. Ya que tenemos todo esto y nos vamos a presentar, es importante que tomamos en cuenta estas recomendaciones. La primera, no leer. Sí, suena un poco tonto porque quiero fomentar el hábito de la lectura, pero mi intención es que el libro solamente me sirva de referencia y remitir a él al final para retroalimentar, porque si estoy leyendo, pierdo de vista a los niños y se me pueden ir por otro lado, o todos quieren llegar a ver la historia y nadie ve al final. Entonces, no lean mientras lo cuenten.
2. Crear escenarios y adueñarnos de ellos. No es quedarme sentado o parado en un solo lugar, es moverme por el escenario para que los niños vean que le estamos interesados en contarles una historia. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Si voy a hacer que los niños participen, que sí tenemos que hacerlo, es primero establecer reglas de cómo vamos a trabajar. Yo les voy a decir a los niños que como ellos se portan muy bien y son unos buenos niños y les encantan los cuentos, me van a ayudar manteniendo silencio, quedándose sentaditos. Y si voy a hacer que participen durante el cuento, lo hagamos con preguntas cerradas, donde solamente haya un sí o no. Por ejemplo, oigan, ¿verdad que no hizo bien el cochinito en gastarse el dinero en las maquinitas? La respuesta va a ser, pues no. Esas son respuestas cerradas que hacen que los niños no se me vayan bien lejos mientras cuento la historia. Después de que ya nos presentamos, es importante que nos evaluemos. ¿Y cómo me voy a evaluar? Bien fácil, preguntándole a los niños qué les pareció la historia, ahora sí, si les gustó, si no les gustó, qué creen que hizo falta, si se escuchó, si se entendió, porque esto me va a enriquecer mi trabajo y la próxima vez que lo haga, lo voy a hacer mejor. Los niños son un público muy noble y seguramente les va a decir, me gustó esto o no me gustó. Entonces, no tengamos miedo que nuestro público sea quien nos evalúe. Otra cosa importante, ya antes de terminar, vamos con estas recomendaciones finales, es menos es más. A veces queremos contar cuentos y queremos meter títeres, iluminación, unas diapositivas, pero ¿qué pasa? A veces la tecnología falla. Y si yo no sé ocupar el títere y si yo no domino al público con mi presencia, lo único que va a hacer todo esto es que sea un distractor y que en lugar de motivar a los niños, lo aburra o de plano me roben un títere. Entonces, antes de arriesgarnos a jugar un poquito con ellos, es importante que lo hagamos solos, con nuestra voz, sin micrófono, sin nada. Y después de eso, vayamos enriqueciéndolo con más materiales. Y para terminar, no olviden divertirse. Arriésguense a hacer el ridículo. Si ustedes se divierten, seguramente los niños lo harán con ustedes. Les decía, los niños son muy nobles, así que diviértanse mucho mientras cuenten la historia. Y un tip más antes de terminar. Si realmente quiero que esta estrategia funcione, no cuenten el final. Lleguen al punto catártico de la historia y hasta ahí me quedo para que ustedes lean. Y solito los niños van a investigar. Al principio solamente el final de la lectura, pero de que investigan, investigan el final. Espero que este tutorial haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Mi nombre es Areli. Un saludo a todos.